Muchas gracias al instituto, a Marco, Elena, por la invitación. Me contaba recién que la mayoría de los que se anotaron es la primera vez que van a hacer un modelo de Naciones Unidas, así que cualquier duda, cualquier consulta, me van preguntando, prendan el micrófono y vamos haciendo que sea una charla también. Seguramente han tenido distintas instancias de formación, de reglamento, de capacitaciones quizás más específicas en función del órgano y el tópico que les toque. Eh, pero la idea de la pequeña formación es que podamos hablar no tanto de esos temas, sino quizás de algunos tips más de oratoria, de estrategia, de preparación de cara al modelo. Quizás primero en esto de la oratoria, una de las cosas que siempre decimos es que es igual de importante lo que estoy diciendo, o sea, el contenido, que cómo lo estoy diciendo. Porque por ahí yo puedo llegar al modelo con un discurso extraordinario, pero si lo digo súper bajito, sin levantar la mirada, me trago mientras lo leo, quizás el mensaje no llegue de la misma manera que capaz otro discurso que no esté tan bueno como ese, pero que la persona que lo vaya a dar hable con claridad, con seguridad y que se transmita mejor la idea. Quizás la primera vez que uno va a un modelo no tenga tan desarrollada la oratoria, y en eso el mejor consejo o herramienta que puedo darles es que de acá hasta el día del modelo practiquen. Hablar en voz alta es la mejor manera de poder sacarse los nervios. Y también está bueno poder practicar mirándose al espejo o grabándose y después miran los videos, porque es la manera en la que uno identifica las muletillas que tiene, si se mueve, las caras, qué cosas no nos gustan de la forma en la que hablamos. Y poder identificar esas cosas es clave para que las mejoremos. Así que les recomiendo que practiquen hablar enfrente del espejo, grábense, si ya tienen algún discurso más o menos armado, léanlo, porque es clave. A la hora de tener que transmitir un discurso es importante que podamos hablar con claridad. Y para hablar con claridad hay que, por un lado, no hablar tan rápido. A veces cometemos el error, a mí me pasa mucho, de empezar a hablar en 1.5. Y a veces cuando uno habla tan rápido se pierde un poco la idea o empezamos a dejar de modular y no se entiende tanto lo que estamos diciendo. Así que la clave es que podamos hablar de la forma más clara que podamos. No es que hay que hablar lento y no es que hay que exagerar la forma en la que hablamos, pero sí hacer un esfuerzo para modular y que se entienda lo que estamos diciendo. Y también cuando ustedes armen el discurso, en esto que les decía antes de poder practicarlo, de decirlo frente al espejo, grabarse, contarse el tiempo, es re importante porque si no, nos va a pasar que vamos a llegar al día del modelo, empezar a dar el discurso y nos damos cuenta de que se nos está acabando el tiempo y todavía vamos por la mitad del discurso y empezamos a acelerar y a leerlo lo más rápido que se puede y se deja de entender tan claro lo que queremos decir. Así que está bueno que podamos tener eso practicado o medido el tiempo en función de nuestra forma de hablar y que en el modelo tratemos de hablar a una velocidad estándar, ni muy rápido ni muy lento, de la forma en la que hablamos, y hacer ese esfuerzo por modular a la hora de leer un discurso para que se entienda de la mejor manera posible. Y también es importante trabajar o practicar el tono de voz en el que hablamos. No hace falta gritar, pero sí hace falta poder hablar con una voz firme, que se escuche bien, y eso es práctica. Si por ahí alguno de ustedes tiene un tono de voz muy bajito, es momento de empezar a practicar de qué manera podemos hacer que se nos escuche mejor cuando hablamos. También en esto de la comunicación no verbal, es clave que podamos intentar transmitir seguridad. Yo sé que probablemente uno está súper nervioso al momento de tener que dar un discurso, pero no es lo mismo si yo me levanto y voy así como medio encorvado, sin querer levantar la mirada porque me da vergüenza, y me paro y leo el discurso sin mirar a los otros, que si yo trato de caminar con la mayor seguridad posible, al menos voy, paso adelante, me paro derecho, leo mi discurso, miro a la presidencia o al resto, digamos, de los delegados que estén ahí en función de lo que tenga que decir,
y hablamos con la mayor seguridad posible. Si bien el modelo de Naciones Unidas uno en general está quieto, no es que estás hablando en un lugar donde tengas la posibilidad de moverte, a veces a algunos nos pasa que movemos mucho las manos mientras hablamos, o que incluso si estoy parado muevo las piernas, me tiro para un lado, me apoyo para el otro, y eso distrae a la hora de hablar. Así que la mejor recomendación que puedo darles es que nos paramos fijo y que cuando uno se para hablar no movamos las piernas. Y sí, por supuesto que las manos las podemos usar para acentuar quizás alguna cosa que querramos decir, pero bueno, obviamente no estar todo el tiempo moviendo las manos porque la gente se va a concentrar más en ese movimiento que en el discurso propiamente o lo que yo estoy tratando de decir. A veces nos pasa que puede ser que nos trabemos o que nos quedemos en blanco o que justo tenía que cambiar algo en ese discurso y no lo escribí bien, o me escribió algo mi compañero y no entiendo la letra. En esos momentos, lo mejor es esperar un segundo, pensar y después seguir. Porque seguramente si nos tomamos ese microsegundo, la idea va a volver a nosotros, pero si nos ponemos nerviosos o intentamos decir otra cosa o llenar ese vacío, ahí es donde podemos llegar a cometer equivocaciones. Así que si en algún momento hay algún imprevisto o alguna cuestión o me quedo en blanco o me trabo, la mejor recomendación que les puedo dar es esperar un segundo, pensar y ahí seguir. Y la mejor forma de tener una buena oratoria es practicar antes lo que uno quiere decir. El discurso probablemente lo van a tener ya escrito, casi listo, quizás le hagan algunas modificaciones durante el modelo, pero van a tener una base ya preparada. Si ustedes la practican leer muchas veces en voz alta, seguramente salga muchísimo mejor a la hora de que lo tengan que leer en el momento, porque ya van a saber qué dice cada párrafo, qué sigue después de la palabra anterior. Si tengo que dar vuelta a la hoja, ya sabes que sigue, no nos vamos a perder. Es la mejor manera de pegarle y que salga bien. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, una consulta, algún aporte, alguna idea para la oratoria en el modelo. Bueno, seguimos entonces. Más allá de estos tips de oratoria, realmente vuelvo a lo primero que les dije, que para mí es lo fundamental, que es que puedan practicar hablar y verse a ustedes mismos, porque es la manera de identificar cuáles son aquellas cosas que no nos gustan y que queremos mejorar. Es la mejor herramienta que podemos tener. Y también es lo que nos hace ir perdiendo la vergüenza e ir perdiendo ese miedo quizás de estar en un lugar de exposición. Respecto a la preparación de cara al modelo, que es lo fundamental, seguramente ustedes ya vienen trabajando en esto, han estado buscando información sobre su tópico, sobre su país. Y eso, posta que es fundamental. Realmente hay que buscar información del país. Y ahí yo no me centraría solamente en el tema que les toca a ustedes en función del rol que tengan, sino realmente buscar información general para intentar conocer el país que les toca representar. La verdad es que eso es lo que permite que podamos, saber un poco de la cultura, de la política exterior, tener información general, porque después siempre va a suceder que haya imprevistos o temas que modifican el eje del debate, o la crisis. Bueno, no sé si en el modelo de ustedes tienen la crisis de que les ponen un tópico sorpresa en el último momento, pero si yo realmente conozco cuál es la política exterior de mi país, me va a resultar mucho más fácil. Si el conflicto sorpresa, Connie, es la mejor parte del modelo. Ah, sí, lo tienen también, genial. Y ahí, bueno, van a tener que prepararse, pero toda la información que ustedes hayan buscado antes del país que les toca representar va a ser clave para poder pensar cuál sería la respuesta frente a ese conflicto sorpresa. Y también en esto de cuando tengan que preparar el tema específico que les toca, está bueno buscar información general, no solo de su país, sino tener por ahí algunas estadísticas o algunos datos. No les digo que vayan a investigar o prepararse
con información de todos los países que participan del modelo, pero sí por ahí uno puede buscar alguna estadística de si me toca, por ejemplo, seguridad alimentaria, algún ranking de cómo están los 10 países que mejor están en ese tema y los 10 países que peor están. Y eso a ustedes les sirve, toda esa información, a la hora de después de conversar o interactuar con los otros países, armar las interpelaciones y demás. Toda esa información, toda la preparación que ustedes tengan va a ser clave. No podemos prepararnos para los imprevistos que puedan surgir, para todas las preguntas que nos puedan hacer. Seguramente haya que retocar un discurso en el momento, armar interpelaciones en el momento, pero la preparación previa es determinante para que la espontaneidad salga mejor. Si yo llevo preparadas ya varias interpelaciones, probablemente va a ser mucho más fácil que yo con esa información que ya tengo pueda armar una buena pregunta que quizás no sea justo una de esas, capaz es una mezcla entre ellas, pero me va a salir mucho mejor que si yo me quiero poner de una en el momento a pensar algo interesante para preguntar. Y acá hay una cosa que quizás parece obvia, pero a veces no lo hacemos, que es escuchar activamente a qué dicen los demás. Es clave que escuchemos atentamente los discursos y las intervenciones de cada uno de nuestros compañeros, porque yo después las preguntas que les haga tienen que tener que ver con lo que han dicho. Por ahí yo me llevé preparada una interpelación que está buenísima, pero en el discurso de la persona ya me respondió lo que yo quería preguntar, porque su discurso habló de eso. Y en ese caso no voy a hacer esa misma pregunta, por más que yo ya la tenía preparada, porque me van a decir, che, ya le acabo de responder, te respondo igual, pero lo acabo de decir en mi discurso. Y ahí perdemos una buena oportunidad. Así que realmente está buenísimo que podamos escuchar atentamente qué es lo que dicen y qué es lo que preguntan cada uno de los demás. La preparación que hagamos posta que va a ser determinante para poder resolver cada situación que suceda, porque más vale que el modelo ONU requiere esa viveza o esa espontaneidad para resolver situaciones que se presenten en el momento. Pero si yo hice una buena preparación antes, voy a tener muchas más herramientas para que espontáneamente me salga una buena respuesta ante cada situación. Ayer un ratito antes de que se conectaran estaba hablando con Lena y le comentaba que había una frase de Churchill que decía eso y ahí lo busqué, pero que decía, me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Por ahí las mejores intervenciones espontáneas que nos surgen en el momento que tenemos son el resultado de un montón de trabajo previo y de preparación que quizás los demás no lo ven y piensan, wow, ¿cómo le salió esto así en el momento? Y en realidad es que hay un trabajo serio para prepararse y llegar con información. Así como nosotros tenemos que preparar, nuestro discurso, buscar información y pensar qué preguntas le puedo hacer al otro, también es clave hacer el ejercicio de pensar qué nos pueden preguntar a nosotros. Si yo tuviera que interpelar a mi país, ¿qué le diría? Porque eso nos permite, quizás también en esto de adelantarnos o prepararnos, poder tener algunas posibles respuestas a cosas que creamos que nos puedan preguntar y también que en el momento de tener que responder algo que todavía no sabes que te van a preguntar, quizás tengas algunas herramientas o datos que te permitan salir airoso de esa situación. Así que eso está buenísimo poder prepararlo o pensarlo. Esto ya lo había dicho antes, pero de vuelta, creo que es clave poder practicar antes leer en voz alta nuestro discurso, no solamente para practicar cómo hablo y que me salga bien y todo, sino también para medir el tiempo, porque no hay nada peor que caer en el modelo de la ONU y darte cuenta que se te pasan los 2 minutos y vos recién vas por la mitad del discurso. Eso no debería sucedernos si en el momento de prepararnos practicamos nosotros leer en voz alta nuestro discurso y ver que nos salga bien. Sobre todo por ahí cuando uno usa la guía para hacer un discurso que le dice o le pone el prompt la cantidad de tiempo que tiene que durar y después quizás si yo hablo más lento, no va a ser esa la duración que tenga. Entonces es importante que lo podamos practicar y que realmente tengamos bien medido el tiempo y si puedes tener unos 5 segundos de margen, mejor todavía, porque puede suceder que en el momento, con los nervios y todo, quizás nos trabamos, quizás hablamos un poco más lento o alguna situación que surja.
Y también otra cosa que es clave en la preparación, que ya lo dije antes, pero lo refuerzo, es que en la medida de lo posible busquemos información de los demás países, al menos de algunos, como para poder interactuar o poder, tener posturas comunes, tratados y ver, digamos, por ahí se puede plantear alguna enmienda conjunta con otro país, pero para eso tengo que saber qué piensan los otros países. O al menos buscar estratégicamente por ahí, si a mí me toca, digamos, estar en un tópico que tiene que ver con alguna cuestión de defensa o de guerra, y tendré que fijarme, porque si soy representante de un país que tenga o forme parte de alguna alianza militar, ofensiva, defensiva, y bueno, tengo que saber qué piensan los otros países o con quién tengo que hablar o con quién no. Es importante tener como esa información o reconocimiento de terreno de los demás participantes. Y también es clave, así como nos preparamos en el tema en sí, estudiarse el reglamento, sobre todo si es la primera vez que van a participar de un modelo, porque los modelos tienen la posibilidad de, plantear mociones o pedir que se pase a debate libre o distintas cuestiones que si uno no sabe que existen, primero que vas a estar ahí, digamos, sin saber bien qué pasa, copiándole al resto, y también te perdés oportunidades, porque está bueno demostrar que uno sabe cómo funciona la movida y que por ahí puedes plantear alguna cuestión que en un momento determinado esté buena y haga a que esté bueno el debate, digamos. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte, algún tip de estrategia. Hola, ¿cómo estás, Connie? Tengo una acotación ahí para hacer, ahí con Sí, respecto, bueno, también te estaba escuchando con respecto a los consejos. Yo les recomendaría a los chicos que es fundamental el hecho de que tengan información tanto de ellos como de los países con los que puedan llegar a aliarse y pelear porque van a estar mucho más nutridos en el debate después y también a la hora de hacer alianzas, el hecho de formular enmiendas con los países, digamos, aliados sobre el tópico que se está debatiendo es fundamental si te querés destacar en el modelo. Yo no lo pondría como opcional, lo pondría como fundamental si quieren jugar a ganar. Porque si no, terminás pasando muy, muy desapercibido. Y te comento un poco, digamos, la experiencia o cómo nos preparábamos nosotros cuando participábamos de los modelos. Carpetita y hoja de cada uno de los países que participan para tener tanto, eh, digamos, sus debilidades y sus ventajas y cómo se relacionan con nosotros. Y hoy con la IA pueden tener esa información, digamos, de forma muy sencilla. Antes teníamos que investigar uno por uno y ahora se puede hacer de forma automática. sí, bueno, yo también cuando participaba en los modelos de Naciones Unidas en el cole no existía la IA, era mucho más manual el trabajo. Ahora está buenísimo porque podés no solo que buscar información, sino que podés también, si uno lo aprovecha bien, eh, quizás te descargas, viste, esos documentos de estadística que tienen 500 páginas y que no hay forma de leerlos y entenderlos, pero quizás la IA te lo procesa en un segundo y te saca la información justa que vos necesitas de eso. O sea, realmente si uno utiliza bien la inteligencia artificial, es una herramienta muy copada para prepararse para los modelos. Lo de la carpetita es clave, o sea, tener la información impresa y bien organizada es fundamental, con el sistema que a cada uno le sirva. Tener posibles interpelaciones, tener el discurso, tener información distribuida por países, por regiones, cada uno verá, digamos, de qué manera le sirve hacerlo, pero poder tener toda la información justa es buenísimo, porque no hay nada mejor que estar en un momento ahí en el que vos digas, yo tengo justo el dato o tengo justo la info del tratado que viene bárbaro para ahora hacer esta enmienda o proponer esta cosa y que lo tengas ahí impreso y que te sirva, digamos, para zafar en el momento. Y eso, bueno, es parte de la preparación y de haber llevado bien toda la información. Pero sí, está buenísimo. Y sobre todo eso, o sea, aparte de prepararte o sea, de buscar información sobre tu país, es conocer su política exterior, con quiénes tenés vínculo, con quiénes tenés relación, con quiénes no. Eh, y esto ya pasando quizás a un poco más la cuestión de la estrategia y a jugar el juego de los modelos, el objetivo es poder construir alianzas, poder intercambiar ideas, poder
conocer a los demás participantes, identificar con quiénes podés hablar ciertas cosas o convencerlos de algún acuerdo. Es intentar liderar los espacios, que cuando haya debate libre uno pueda tomar la posta y más o menos guiar el debate, por supuesto que sin ser soberbio ni agresivo, porque si bien uno tiene que intentar destacarse, tampoco hay que ser mal compañero o ponerse en contra, digamos, a los demás de que te empiecen a hacer las interpelaciones más difíciles o a pedirse una moción de orden cuando te equivocas en algo. Pero bueno, sin ser soberbio y sin ser agresivo, sin intentar destacarse o liderar. Lo divertido de los modelos es que se genere un intercambio genuino, que haya discusión, que te pregunten cosas, vos preguntar cosas, porque si no, no tiene gracia. Lo divertido del modelo es eso, y la verdad que son espacios en los que todos van predispuestos a que eso suceda, o al menos cuando en las experiencias que yo tuve. Entonces nadie va a juzgarte o a hacerte pasar un mal momento si es tu primera experiencia, pero sí está bueno eso, que se dé el juego. Y hay que recordar en esto de que se dé el juego que no gana el que más habla o el que más pelea, sino que gana, entre comillas, el que logra que sus ideas queden plasmadas en la resolución final y manteniendo la coherencia con su política exterior. Hay que tener en cuenta que el fin de la ONU es la paz. Por ahí, sobre todo si alguno ha participado quizás en un modelo legislativo, tienen esa diferencia, digamos, en el que el modelo de la ONU no es quizás tan beligerante, sino que, bueno, se cuidan un poco más las formas o los debates y el objetivo, el último, es conseguir la paz. Y por más que yo me redestaque o todos me revean, si yo al final terminé defendiendo una postura que no es nada que ver con lo que mi país históricamente piensa, y quizás no lo hice tan bien. Si me toca representar un país que su política exterior característica es la neutralidad y me termino metiendo en todos los conflictos y declarando guerras y todo, y quizás no represente tan bien al país que me toca, a pesar de haberme destacado. Es importante eso, buscar destacarme, pero hacerlo con coherencia con el país que me toca representar y con los objetivos de las Naciones Unidas. Eso ténganlo en cuenta siempre porque es importante. Sobre todo por ahí si hay alguno que tenga la experiencia de los modelos legislativos que son distintos en la forma de hablar, por ahí en los modelos legislativos uno es más, como decía recién, beligerante o es más vehemente en atacar a otro partido, que eso en la ONU no debería darse tanto, o al menos darse más en un marco de respeto. Obvio que podés discutir, preguntarte que hay países con los que no te llevas bien y demás, pero bueno, siempre como en el ámbito de las Naciones Unidas. También me parece importante, perdón que te interrumpa ahí, No, el hecho sí, de sí. eso que comentás de que no solo es agarrar y destacarse y querer atacar al otro, porque las herramientas, digamos, más importantes que te quedan, independientemente del diploma, si ganás o no, es el hecho de, qué sé yo, para la mayoría de chicos que participan por primera vez es un acercamiento a la política, es un acercamiento a participar de la sociedad civil y sobre todo son herramientas que te quedan para lo largo de tu vida profesional, de tu vida facultativa, que en otros espacios no lo conseguís. Sí, los modelos de Naciones Unidas son experiencias muy copadas que dejan herramientas que, como decías, Marcos, te quedan para siempre. La capacidad de prepararte, de defender una postura, de negociar con el otro, la oratoria, la capacidad de improvisar, de resolver situaciones bajo presión. Realmente uno aprende cosas que después las va a aplicar y se nota, digamos, en cualquier otro ámbito de la vida, esas herramientas que uno adquirió en los modelos. Así que yo súper recomiendo la experiencia de participar, creo que hace la diferencia. Y quizás volviendo un poco a la cuestión del uso de la inteligencia artificial, yo recién decía que, bueno, yo cuando hacía modelos no existía, y les juro que no fue hace tanto tiempo. No soy tan vieja, pero bueno, la IA es un fenómeno muy nuevo, que tiene cosas o capacidades muy zarpadas y que si uno lo usa bien realmente hace la diferencia en la preparación que podemos tener. Antes era un trabajo súper manual, buscar en todas las páginas, encontrar los anuarios estadísticos que tenían 500 páginas, intentar encontrar justo dónde estaba el número que vos querías buscar.
Ahora con la IA uno puede cargarle un montón de documentación y que solo te sistematice los datos, que te resuma las cuestiones. Eso está buenísimo. Fíjense también, por supuesto, de que la búsqueda de los datos y de la documentación sea así un trabajo genuino, porque saben ustedes que a veces las inteligencias artificiales tienen este defecto, digamos, de las alucinaciones y de que nos devuelven datos o información que no es verídica. Y cuando uno le pregunta, ¿y de dónde sacaste esa fuente? O eso estaba mal, ahí te piden perdón, pero quizás uno usó ya un dato que no estaba bien. Entonces, en eso yo les recomiendo hacer la búsqueda manual, de recopilar la información, los anuarios estadísticos, de descargarlos de las páginas oficiales y sí quizás usar la inteligencia artificial para procesar esa información. Y ahí obviamente hay un montón de inteligencias artificiales. Yo por ahí para esa tarea concreta uso mucho Notebook, que es de Gemini, de Google, pero que tiene la particularidad de que vos cargas la información, las fuentes, y que solo utiliza esas fuentes para contestarte, lo cual evita ese riesgo por ahí de que la inteligencia artificial te responda algo que nada que ver. Así que bueno, eso recomiendo que hagan la búsqueda o que chequen al menos que los datos que manejen y que la información que manejen venga de alguna fuente oficial, porque eso también le da calidad al debate. Y también es importante que ustedes lean esa información, al menos la versión resumida o la que te devuelve, digamos, la IA, porque el modelo de Naciones Unidas no solo tiene la instancia de yo leer un discurso que llevo preparado, sino que gran parte del modelo o del juego se da en las interacciones que yo tengo en persona, en las preguntas que me hacen, las preguntas que yo hago, lo que pasa en el debate libre, las chicanas o la discusión. Y si yo por ahí no leí la información y solamente llevo mi discurso armado y las preguntas armadas que me dio la IA, yo no voy a tener las herramientas para saber si me están respondiendo lo que yo efectivamente había preguntado, porque capaz yo llevé una pregunta hecha, pero no sé de qué se trata y me responden cualquier cosa y yo no puedo ni repreguntar. O quizás quiero tener una charla en un debate informal en alguna instancia con mis compañeros y no tengo las herramientas para yo poder participar en ese debate porque no tengo la información. Para que eso no nos pase, es clave que toda la información la puedan leer y procesar ustedes, no solamente utilizar la IA para que les genere los insumos del discurso, las preguntas, las respuestas, sino que también esté el proceso de elaboración propia. Y por ahí algo que está pasando mucho, que me comentan por ahí gente que ha estado en la organización de modelos más recientes, es que hay mucho uso de inteligencia artificial en el armado de los discursos y eso se renota. Porque por ahí son discursos muy tranquis, que no se la juegan mucho, o que no nombran a otros países, y que si los discursos no sirven para generar debate, o no abren las puertas a que nos hagan una pregunta o se genere un intercambio, se vuelve súper aburrido el modelo y pierde un poco el sentido que tiene que tener. Yo no digo que no usen la IA, porque estoy segura de que lo van a usar y está bien, pero que no perdamos el esfuerzo de la originalidad, de que al menos haya un poco de elaboración propia nuestra en lo que hacemos. Y de que, por supuesto, lo hagamos con la responsabilidad de usar información chequeada, de que la información realmente venga de fuentes oficiales de información y de leerlo, o al menos ver algunos videos, o al menos que leer el resumen que nos devuelva la guía de toda la documentación que le subamos. Porque si nosotros no tenemos esa información y no estudiamos sobre nuestro país, no va a haber chance de que podamos sostener las interacciones en persona. No sé si alguno que tiene una pregunta, algún aporte, si vos, Marcos, tenés alguna cosa para agregar. Connie, yo te hago una pregunta, porque participé una sola vez. ¿En cuánto tiene que ver la actualidad? O sea, hay que estudiar la actualidad de los países. ¿Influye la actualidad hoy, leer las noticias de lo que está pasando a nivel mundial, cómo se están moviendo y demás? ¿Eso lo tiene en cuenta el jurado? Sí, o sea, toda la información que nosotros tengamos de actualidad nos da herramientas para manejarnos y sortear situaciones.
Primero que la mayoría de los tópicos que se debaten son temas que son de actualidad. O sea, es muy raro que en un modelo den un tópico que a nadie le importe hoy, digamos, o que no sea una cuestión relevante. Entonces, de por sí, ya por escuchar las noticias, uno va a tener el plus en esto que hablábamos antes de la preparación, de saber un poco qué está pasando en el mundo con este tema, de qué está pensando este país. Y por ahí, si uno tiene fresca también esa información, es clave a la hora, por ejemplo, no solo de las interacciones en los debates, las interpelaciones, sino incluso para preparar la crisis, el tópico sorpresa, porque uno sabe más o menos en qué andan los países y ve las noticias. Entonces, uno puede decirle a tal país, che, vos acá estás proponiendo la paz, pero la semana pasada bombardeaste tal lugar. Y eso te da un plus, digamos, de que demuestra un conocimiento que está buenísimo. Y te da herramientas para que quizás no sabes tanto de ese país o no tuviste el tiempo de averiguar en profundidad sobre la política exterior de ese país, pero justo viste una noticia la semana pasada que decía que bombardearon a tal, o que tuvieron una crisis migratoria sin igual, y capaz no sabes tanto de la situación migratoria en España, por ejemplo, pero justo viste la noticia la semana pasada de lo que estaba pasando en Ceuta y eso te da a vos una herramienta para responder. Entonces, ver las noticias es clave porque te va a dar mucha viveza o mucha información que uno pueda usar para salir en esas situaciones que se dan, porque los modelos son mucho eso, o sea, en el momento saber qué preguntar, en el momento saber qué responder, y las noticias o la información te da eso, o sea, un pantallazo de info que quizás no llegas a saber todo, pero justo lo escuchaste, justo lo viste, está buenísimo. Ver las noticias es clave, te da como muchas herramientas para poder resolver situaciones. Para resolver situaciones y también para llevar a cabo, digamos, el apartado de liderazgo en los grupos, porque muchas veces también se van a encontrar con chicos que tal vez no están tan interiorizados en el tópico o no están tan interiorizados en la información de sus países y a lo mejor ven que a lo mejor, no sé, China se está aliando en términos nucleares con Estados Unidos y nada, digo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero nada, ahí pueden interceder y decir, che, sus políticas nucleares no van, digamos, de la mano. Ahí es un conflicto de intereses principalmente, pero yo creo que en ese sentido informarse es muy importante. Con respecto a lo que comentaba Connie de las inteligencias artificiales, banco el tema de usar Notebook LM porque directamente le adjuntás el link que quieras, pero mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, de realizar búsquedas, ya sea con Gemini, con ChatGPT, con Grok, con cualquiera, porque todas, digamos, actualmente tienen muchos sesgos. Si preguntan en ChatGPT o en Gemini, le van a traer sesgos por lo general de ideologías de izquierda y si preguntan en Grok, de derecha. Así que yo creo que en ese caso la mejor postura a tomar es la que tenga el país de cada uno y poner que la perspectiva de investigación sea desde la del país que le toca representar a cada uno, pues si no van a caer a lo mejor en algún sesgo que tenga esa IA y no van a poder tener una información de calidad, digamos. Eso y lo último que comento me pareció también muy importante el hecho de que comentabas de agarrar y ejercitar el hecho de hablar en público, ejercitar el hecho de formular una pregunta, una apelación, lo que sea, porque a lo mejor en ese momento puede sonar natural, pero para que suene natural la tenés que haber, digamos, internalizado a esa actuación, por así decirlo. Así que nada, muy, muy válido y eso les va a dar un diferencial después en el modelo. Vuelvo a lo que decía antes porque me parece que es lo fundamental. En el juego del modelo de Naciones Unidas, de nada sirve o no voy a ganar si yo me destaqué y quizás hablé un montón y dije un montón de cosas, pero todo lo que planteé fue nada que ver con lo que mi país piensa y con lo que mi país jamás presentó o dijo. Porque ahí va a demostrar que yo quizás no entendí el rol que me tocaba jugar y no van a ganar una mención si ustedes no logran representar la política exterior del país que les toca. Y averiguar sobre el país, sobre la cultura, la idiosincrasia, la política exterior que históricamente han mantenido, es clave porque quizás se presenta alguna situación concreta en la que vos digas, che,
yo no sé qué piensa mi país sobre esto. Yo no llegué a estudiar esto que me están preguntando ahora o esto que se está hablando en este momento, o no tengo tiempo de estudiar tanto para el tópico sorpresa. Pero si yo sé que mi país históricamente mantiene un criterio de neutralidad ante los conflictos, y eso ya a mí me da un indicio de qué tengo que hacer o qué tengo que decir si se está discutiendo una intervención militar. Entonces, si yo averiguo mucho sobre qué piensa mi país, yo ya voy a saber, aunque tengan que improvisar, por dónde va la mano. Y es mucho menos probable que le pifie a pensar qué es lo que mi país haría en esa situación. Y para cerrar con lo de la guía, úsenla, está buenísimo, es una herramienta muy copada, pero háganlo con esa viveza, con buscar específicamente qué inteligencia artificial voy a utilizar para cada cuestión, con buscar información que venga de fuentes oficiales y con hacer el trabajo de saber qué piensa cada uno de sus países para que la información que tengan, las intervenciones que hagan, no tengan estos sesgos que suelen tener las inteligencias artificiales, que no tengan errores que vengan de las alucinaciones, que son súper comunes, y que puedan, tener las herramientas para defenderlo en el ámbito presencial y personal. Porque el modelo de Naciones Unidas tiene eso, que son todas charlas cara a cara. Y si yo quizás armé algo muy copado con la IA, pero yo no tengo la información, yo no estudié o no leí de dónde vienen las fuentes con las que se armó ese discurso que está muy copado, y probablemente el discurso me salga muy bien, pero después cuando me hagan preguntas o cuando después tenga que ir a debatir con los demás, haga agua. Entonces, la IA es una herramienta que está buenísimo si lo sabemos usar, pero no suple el laburo de preparar el modelo que uno tiene que hacer. Por último, digamos, algunos tips o algunas otras cuestiones, quizás ya no tanto, digamos, de la preparación o la estrategia en sí. Creo que es fundamental la presencia, la vestimenta, poder, como diría Mirta Legrand, como te ven, te tratan, y no solo hay que ser, hay que parecer. Es importante para el modelo de Naciones Unidas que uno vaya preparado. Y en esto de ir preparado, me refiero a que lo hagamos con apego a la realidad y respeto a las demás culturas. Por ahí ha pasado en algunos modelos de Naciones Unidas que quizás a uno le toca representar a China y se pone un kimono, bueno, creo que el kimono es japonés, o se pone un traje típico de esas culturas, y eso no es una representación fidedigna de cómo esos países se representan ante la ONU. Lo mismo pasaría como que, no sé, yo me toca representar la Santa Sede y vaya con un traje de cura de ceremonia, con la sotana y con todo. Hagan el ejercicio de, si se quieren lookear y caracterizar, de buscar posta cómo van vestidos los embajadores de cada uno de sus países a esos ámbitos internacionales, porque esa es la manera de que uno pueda hacer una buena representación de la cultura que les toca. Fíjense, digamos, por ejemplo, en China y en Japón van todos vestidos de traje a los ámbitos internacionales. Sí, por ahí puede suceder, sobre todo con los países árabes, que es más común o es incluso hasta más fácil hacer la representación de la vestimenta, pero de vuelta, búsquenlo siempre a las fotos reales de cómo las personas que les toca representar esos países lo hacen, porque si no, no van a sumar puntos, sino que van a restar. Si uno quiere hacer una caracterización, pero que es en realidad hasta una falta de respeto a la cultura de ese país, no les va a sumar puntos. A veces es mejor ir vestido formal con un traje o con un pantalón y una camisa que querer hacer la caracterización si uno no hace bien el laburo de buscar cómo se representan en esos países. Pero sí es importante, ir prolijo. Y por ahí está bueno hacer algunas cositas como, bueno, sí, llevarte la escarapela de tu país. Si sos muy pro, y es lo que está bueno, o por lo menos se hacía en mi época, era hacerte las hojas membretadas con la bandera de tu país. Entonces cuando le mandas una comunicación a otro delegado, alguna propuesta para un acuerdo, alguna enmienda, todo lo escribías en tu papelito que tiene la bandera de tu país, y parecía como que estabas súper preparado para el modelo, y algo que no lleva ni mucho tiempo ni mucho esfuerzo, pero que está buenísimo. Es un detalle de esos que te hacen destacar en el momento.
Y lo último es, nada, no tener miedo. O sea, yo sé que por ahí es como, si uno tiene miedo y está nervioso, que te digan no tengas miedo, no estás nervioso, no sirve de nada. En realidad el consejo es que ese miedo o que esos nervios no nos impidan animarnos a disfrutar una oportunidad que está muy buena. Que el miedo y los nervios no te hagan que te pierdas de la posibilidad de disfrutar la experiencia, de hablar con los demás. Realmente todos los que están ahí alguna vez tuvieron su primer modelo de Naciones Unidas y todos alguna vez tuvieron miedo, nervios, no sabían cómo eran ni de qué hablar. Pero también justamente por eso en general se genera mucha comunidad entre quienes participan en los modelos de Naciones Unidas y gente que te da una mano o te explica las cosas y no te van a juzgar porque sea la primera vez que te toca hacer algo. Así que recomiendo eso, animarse, pero sobre todo divertirse, porque si uno pierde un poco el miedo o deja de estar tan pendiente de qué tengo que decir, qué tengo que escribir, qué tengo que hacer, empieza la parte donde es re divertido un modelo, donde uno puede reírse, hacerse amigos, conocer a personas que quizás no conocerías en otro ámbito y aprendes un montón, no solo de los países y de la información que buscaste y estudiaste, sino que aprendes de oratoria, de cómo relacionarte con los otros, de cómo negociar, de cómo salir de una situación bajo presión. O sea, poste que es una experiencia muy copada y que por ahí si uno no deja que el miedo lo detenga o lo condicione, se puede disfrutar y divertirse, así que espero que puedan animarse a hacer eso. Gracias, Connie, por los consejos y por la experiencia. El modelo, yo siempre lo digo, es el ámbito de construcción de ciudadanía responsable, comprometida y crítica más importante que tiene la ciudad. Y aparte porque nos agarra de muy chicos, así que tiene el doble de valor. La verdad que sí, poste que participar en los modelos es una experiencia única, así que espero que lo disfruten y bueno, quedo a disposición por si a alguno le surge alguna pregunta o alguna cuestión después. Y gracias a ustedes, Marco, Lena y al instituto por la invitación y el espacio que creo que está muy bueno.